al instante. Los sucesos de la comunidad en nuestra mira periodística, noticias, entrevistas, reportajes, la actualidad informativa al instante y con la óptica profesional de Lorena Ludeña, Pablo y Lindon San Martín Rodríguez. Los sucesos del sur del Ecuador y del mundo, prensa radial. De Cuencas, de Azogues, de Cañar, de Riobamba, de La Tacunga, de Guaranda, de Guayaquil, de todo el país. Sintoniza Ecuasur 102.1, más potencia en radio. SR Radio. En prensa radial, el análisis político del momento. Iniciamos el proceso informativo a través de prensa radial y lo vamos a iniciar con un tema que es sumamente delicado para el pueblo ecuatoriano y principalmente para el bienestar de sus núcleos familiares e incluso personales. Estamos hablando de la información, tanto social, política y económica, del ciudadano ecuatoriano, del pueblo ecuatoriano, que ha sido vulnerada y que el poder institucional, el día de hoy, se pone entredicho de cuál debe ser su prolijidad y además de ello, su permanencia dentro de la estructura del Estado. Porque la base de los datos de un pueblo tiene que ser asegurada incluso hasta con sigilo, similar al sigilo bancario, y en los mismos niveles de seguridad, para que no se entere el otro ciudadano de quién es en los datos sociales, económicos y políticos de dicho amigo, vecino, lo que se quiera entender, para que no puedan ser alterados o utilizados. Diario La Hora del día de hoy dice lo siguiente: el correísmo estaría tras la filtración de datos. El ministro de Telecomunicaciones Andrés Michelena informó ayer que el gobierno recibió una alerta sobre una posible filtración de datos sensibles de millones de ecuatorianos. Esto es lo que dice el ministro de Telecomunicaciones Andrés Michelena. He recibido la instrucción del presidente de la República de informar los detalles y pormenores sobre esta filtración que hemos tenido de las bases de datos de algunos ecuatorianos de un servidor en el exterior. El gobierno del Ecuador recibió una alerta el 11 de septiembre sobre una posible vulneración de datos sensibles de ecuatorianos en un servidor privado externo ubicado en Miami. De forma inmediata, el gobierno del Ecuador, a través de Arcotel y Ecusert, aplicamos los protocolos necesarios para proteger la vulneración posible de los datos de los ecuatorianos. La información, quiero dejar clara, de todos los ecuatorianos está protegida y resguardada. No ha habido un hackeo ni ataques a la ciberseguridad del país. Lastimosamente, inmediatamente, luego de haber sido alertados, hemos emprendido una investigación penal, la cual está en marcha y por esos motivos, lastimosamente, no podré dar información adicional, pero tenemos una empresa privada ecuatoriana que lastimosamente ha sustraído información posiblemente de 2 o 3 instituciones públicas que trabajaron en el régimen del gobierno anterior, funcionarios públicos del gobierno del economista Rafael Correa, quienes trabajaban en el sistema de información nacional. Nosotros como gobierno y por disposición del presidente Moreno, en un plazo de no más de 72 horas, vamos a emitir a la Asamblea Nacional justamente la Ley de Protección de Datos Personales que hemos venido trabajando durante 8 meses. Este momento el proyecto reposa ya en la Secretaría Jurídica de la Presidencia, se enviará en esta semana a la Asamblea y será un motivo justamente para corregir cualquier distorsión que haya habido en los regímenes anteriores o en los sistemas anteriores para proteger los datos de todos los ecuatorianos. Insisto,
esta información, la seguridad de los datos de los ecuatorianos a través de la alerta que fue recibida el 11 de septiembre a Arcotel, a través de CUSERT, que inmediatamente aplicó los protocolos de protección y cerrar datos de los ecuatorianos en el exterior, está protegida. No hemos tenido hackeo ni ataques a la ciberseguridad del Ecuador. La información de los ecuatorianos está protegida. Sin embargo, ante la comercialización que ustedes conocen, que en años anteriores se daba a las bases de datos de las instituciones públicas, hemos emprendido una investigación penal. En este momento transcurre la investigación penal y esperamos que sean detenidos los ecuatorianos que han trabajado o han negociado bases de datos públicas y que han sido sustraídas desde las propias instituciones. Voy a dejar los pormenores sobre la Ley de Protección de Datos que se está enviando en un plazo de 72 horas a la Asamblea Nacional con la directora del DINARDAP. Por favor, Lorena. Bien, esta era la información que daba el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, sobre lo que ya se da a conocer de la vulneración de los datos. El ministro dice, no se han vulnerado, pero no se han vulnerado cuando reconocen de que hay un problema sobre lo que es la seguridad de la información de los datos del pueblo ecuatoriano, de los ciudadanos del Estado ecuatoriano. Además de ello, por ejemplo, se tiene conocimiento que el señor William Roberto Garcés ya fue detenido en Esmeraldas, uno de los implicados sobre este tema de los datos de los ciudadanos ecuatorianos. Pero ¿qué es lo que decía también la señora Lorena Naranjo, directora nacional del Registro de Datos Públicos, que anunció que presentarán a la Asamblea Nacional Legislativa un proyecto de ley para seguridad de los datos del pueblo ecuatoriano? Aquí tenemos sus declaraciones. Muy buenas tardes, muchas gracias, señor ministro. Efectivamente, por disposición del presidente de la República, en un plazo de 72 horas se ha dispuesto que el anteproyecto que ya estaba en manos de la Secretaría Jurídica de la Presidencia sea entregado a la Asamblea para que ésta la priorice dentro de las leyes que deben ser analizadas en este periodo legislativo. Creo que este es un ejemplo claro de la necesidad de efectivizar un derecho que nuestra Constitución reconoce desde el 2008, el derecho a la protección de datos personales, en el cual la seguridad es uno de los varios factores que deben ser precautelados por los responsables de tratamiento. ¿Quiénes son estos responsables del tratamiento? Las personas privadas, como en el caso de este trágico suceso, que debiendo cumplir con normativas de seguridad, lamentablemente hacen caso omiso de estas situaciones y nos ponen en riesgo a los ciudadanos ecuatorianos. También pueden ser otros responsables de tratamiento, aquellos que pueden hacer uso de esta información, y para todas estas personas es indispensable tener las reglas claras, tener una normativa legal que permita hacer un uso adecuado de la información y que este tipo de situaciones como una filtración o como una mala utilización de los datos no se vea reflejada en riesgo o en perjuicio de los ciudadanos ecuatorianos. Vamos a la ronda de preguntas, señor ministro. Recordando que esta rueda de prensa la transmiten en vivo las redes sociales de la Presidencia de la República y también a través del ministro de Telecomunicaciones y también de la directora del Registro de Datos a nivel nacional, que manifiestan se va a presentar un proyecto de ley para seguridad de los mismos y para garantizarle al pueblo ecuatoriano de la eficiencia del poder administrativo del Estado ecuatoriano. Hay una situación que queremos plantearle. Bueno, los señores asambleístas tienen que, en este momento, comenzar a proyectar esa seguridad jurídica, más allá del proyecto que presenten. Hay una seguridad que está visible y que ya tiene años de experiencia, y cuya vulneración ha soportado a lo mejor ataques hasta de hackers y todo lo demás. Estamos hablando del sigilo bancario. Similar doctrina, el sigilo bancario tiene que ser para los datos del pueblo ecuatoriano, principalmente en las partes políticas, económicas y sociales, porque esos son los aspectos en la cual una sociedad, un ciudadano se mueve.
en el aspecto político, en el aspecto económico, que es el de mayor envergadura y que atrae la mirada de los sectores que no les gusta vivir civilizadamente y en ley. Estamos hablando de la delincuencia organizada. Y además de ello, la parte social. La parte social es las actividades diarias, incluso familiares, que se desarrolla a través de los núcleos familiares. Cuando hablamos de ese tema del sigilo bancario, es en ese nivel la seguridad que tiene que tener los datos. Y el mismo Estado tiene que proyectar hasta dónde se puede consultar, por ejemplo, el nombre o el número de cédula de un ciudadano, por circunstancias también de asegurar y precautelar los intereses de otros sectores, para evitar lo que es una costumbre en muchos de aquellos ciudadanos que no les gusta la parte organizada ilegal. De pronto dan nombres falsos, los números de cédula no los dan correctamente, y para poder firmar créditos y todo lo demás. Eso es una situación muy que habría que ir determinando, por ejemplo, nombre, número de cédula y un número telefónico. Pero a lo que queremos llegar, Lindon y ciudadanía, ¿cómo es que el anterior gobierno permitió todo ello? Que una empresa en la cual ya hay un detenido haya obtenido toda la información. Dicen que son algunos millones de ecuatorianos, y cuando hablan de algunos millones de ecuatorianos, a lo mejor estamos hablando del 50, 60, 70% del pueblo ecuatoriano. Incluso hasta la información de los menores, porque ahora los menores tienen cédula, están cedulados, y hay informaciones tan valiosas que a lo mejor al crimen organizado le interesa: el tema de órganos, el tema económico, cuál es su actividad económica, dónde, qué hace y qué es lo que no hace, e incluso la información de los núcleos familiares y posiblemente hasta la información de los jóvenes estudiantes en los centros educativos. Porque eso es lo que estaban hablando hasta la presente hora, de ese nivel de información que esta empresa de un señor X, que tiene la gerencia de la que ha hecho todo este daño al Estado ecuatoriano. Pablo, la agencia informativa, la BBC Mundo, da a conocer, de confirmarse de forma oficial, que ya lo hizo ayer el señor Andrés Michelena, ministro de Telecomunicaciones, sería la mayor filtración en línea de información personal en la historia del país sudamericano y una de las mayores en Latinoamérica, dado el número de personas expuestas. Son alrededor de 17 millones de habitantes y, según una firma de seguridad, la mayoría de los datos personales de casi todos ellos han sido expuestos. En otras palabras, han sido vulnerados, que cualquier ciudadano a nivel mundial puede obtener la base de datos de toda la información personal de cada uno de los ecuatorianos. Lindon, estamos hablando 17 millones, estamos hablando toda la población del Estado ecuatoriano, de ese nivel de seguridad. Entonces, Correa puso al pueblo ecuatoriano en la indefensión. ¿Qué es lo que se dice, Pablo, la información de la BBC del Mundo? ¿Qué información se reveló tras la filtración? Además de los datos de identidad básicos, los archivos expuestos incluían números oficiales de identificación del gobierno, números de teléfono, registros familiares, fecha de matrimonio, historias educativas, registros de trabajo. El caché de información también incluía algunos registros financieros que contaban los saldos de las cuentas de los clientes de un gran banco ecuatoriano, según la firma de seguridad informático. Mientras los registros de impuestos, incluidos los números de identificación de ingresos oficiales de las empresas que encontraron en otro archivo. ¿Cuán grave es la filtración? Esto es lo que dice la agencia de noticias BBC. Según se da a conocer, se trata de una falla informática particularmente grave, dado el tipo y la cantidad de información que reveló sobre cada individuo. Así es, Lindon. La pregunta es,
¿Qué tendrán que ver los hackers como Olavín y el señor Julio Assange? ¿El señor Olavín habrá que investigárselo o es que tiene derechos? Porque eso es lo que hablan los revolucionarios. Aquí la situación ya es muy particular. Es defender la parte privada que dice la Constitución, en la cual no tienen que meterse otros. Pero sin embargo, en el gobierno del señor Correa, quien puso en la indefensión al pueblo ecuatoriano ante el crimen organizado, tenemos que legislar y a lo mejor exigir ya un sigilo bancario similar al sigilo bancario para el tema de los datos del pueblo ecuatoriano, de los datos personales de cada uno de los ciudadanos ecuatorianos. Porque Lino, la BBC de Londres afirma de los movimientos económicos, de los pagos de impuestos. Los pagos de impuestos, ¿a qué se realizan? No solamente es a los bienes inmuebles, es a los bienes muebles. ¿Qué pasaría si el sector organizado, digo sector, entre comillas, para poder comprender esta agitación que se ha generado en el Ecuador? Comienzan a realizar inteligencia sobre esos datos y dicen, en el Ecuador, en la provincia de Loja, con estos datos tal persona es estas características en materia económica. Y los ciudadanos o sus núcleos se mueven de este lado hacia este otro sector y de este sector a este nivel institucional de educación. Señores, la situación no es tan sencilla. No es que fallaron los sistemas, no es que fallaron por error humano todas estas circunstancias. Error humano no existe en los datos personales. Existe negligencia o simplemente actividad delictiva autorizada para poder beneficiar a otros con todos los datos informativos del pueblo ecuatoriano. Se habla que fue el gobierno anterior. Juzguemos el gobierno anterior. Lo maravilloso que ha sido la revolución de las manos limpias, corazones ardientes, que la patria ya vuelve y todo lo demás. Para tener patria, como decían estos, habrá que recomponerla la misma, quitar las bases del socialismo, porque ese es el modelo que han vendido en América Latina y han organizado esas estructuras de Estado. Y hay que botar al tarro de la basura, similar a los pañales al socialismo, en su forma y modelo de gobierno, para poder implantar y restaurar lo que sería el republicanismo. Y todo ello surgió, y ellos lo manifestaron abiertamente a través de la Carta de Jamaica, que también era otro tema dictatorial en América Latina. Pero la vulneración de la base de datos, Lyndon, y ciudadanía, es muy grave. Aquí está la licenciada Anita Montaneda, por ejemplo, que a través de esta filtración sepan cuántos miles de dólares tiene la licenciada Anita. Eso es sumamente peligroso. Pero ¿qué es lo que decía el señor Andrés Michelena sobre las preguntas de los periodistas en la conferencia de prensa? Queremos poner estos audios. Radio Nacional del Ecuador. La primera pregunta la va a formular María Gracia Costa, desde el Amazonas, a nombre de los compañeros de la televisión. Buenas tardes, ministro, autoridades. Básicamente, la primera pregunta en sí, ¿por qué se da este tipo de cosas? ¿Era tan fácil acceder a la información pública de todos los ciudadanos para que estas personas hayan sustraído esta información? Entiendo que el gerente general de Novestrad, Roberto Garcés, trabajó en el Banco Nacional de Fomento como gerente de investigación y desarrollo. Su socio también estuvo en otras instituciones públicas. ¿Era así de fácil robar la información? Ahora mismo, ¿qué medidas se han tomado para que ya no puedan? De las investigaciones penales que ustedes han iniciado ya, ¿qué más se sabe? ¿Cuántas personas son? ¿Cuáles son los detalles de esas personas? Y en sí una preocupación que tiene la gente es qué va a pasar ahora con esa información que fue sustraída, esa información que se vulneró. Tiene que cambiar claves bancarias, claves de su información, placas y demás. Siempre es un riesgo con ese tipo de sustracciones. Gracias. Gracias, María. Gracias por
pregunta. Hay que dejar claro que no hay información bancaria en riesgo. Lastimosamente, y sí quiero dejar muy en claro que la práctica del gobierno anterior de crear un sistema nacional de información con las bases de datos de todos los ecuatorianos, IES, SRI, banco, en este caso el Banco de Fomento, Ban Ecuador y ciertas instituciones, se utilizaban dentro de ciertos sistemas de información política, electoral y de marketing político en el gobierno anterior. La decisión del presidente Moreno, apenas iniciamos el mandato, fue justamente crear una ley de protección de datos personales. Hemos trabajado casi durante 8 meses conjuntamente con la DINARDAP y todos los sistemas de información, protección social, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y todas las entidades públicas que manejan información justamente para proteger ahora la información. Esta información está justamente, no quisiera referirme a la investigación penal que está en marcha, pero hemos decidido que se haga la necesaria captura de los documentos o material o computadoras que nos puedan remitir a en qué fecha esta información o estas bases de datos fue adquirida, quiénes son los responsables y adicionalmente quiénes del gobierno de esa época fueron los responsables de en alguna forma ayudar para que las bases de datos que son seguras sean proporcionadas para bienes comerciales. Actualmente el gobierno cuenta con un sistema de protección de la información a través de la Subsecretaría de Gobierno Electrónico del Mintel. Quiero dar paso al viceministro para que explique técnicamente cómo funciona esto. Gracias, señor ministro. Buenas tardes. En efecto, bueno, primero partamos de que esto se trata, el anuncio que se hizo en la mañana, de una empresa privada que tenía información alojada en otra empresa privada fuera del país, por un lado. Por otro lado, dentro del Ministerio de Telecomunicaciones contamos con la estrategia gubernamental de seguridad de la información. Esto implica que se definen políticas que van a ser implementadas por todas y cada una de las entidades del Estado. Inclusive, dentro de esta estrategia, se definen oficiales de seguridad que son los responsables del manejo, control y seguimiento a las políticas implementadas por cada entidad. Entonces, de esa forma es como se controla el esquema de seguridad. Perfecto. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Alguna? En cuanto a las recomendaciones, es importante como una política común de todos los ecuatorianos que tengamos un ciclo de vida de nuestras contraseñas que permitan un cambio y una no repetición de los mismos. Esta, además de ser una práctica natural que nosotros como ciudadanos digitales debemos realizar continuamente, es también un mecanismo adecuado en este momento para responder a posibles vulneraciones que se pudieran causar. También es importante que a través de ustedes, de los medios de comunicación, se realicen campañas de concientización de la seguridad de la información y de la protección, de esta cultura de protección de datos personales que cada uno debemos nosotros tener, de no exponer demasiada información nuestra en redes sociales porque nosotros mismos nos podemos estar poniendo en riesgo. Es decir, la cultura de protección es una cultura de corresponsabilidad. Nosotros, Estado, también las entidades privadas, ciudadanos, entre todos construimos una cultura de protección que nos garantice a todos una buena interrelación, una buena interacción con los medios tecnológicos. Muy amable, señora directora. Vamos a ver las declaraciones de los representantes, tanto el ministro de Telecomunicaciones como la directora de los registros de datos a nivel nacional. Pablo, de última hora se conoce que la Fiscalía ya recibió las versiones del gerente de Novastraz y el presunto delito. Uno de los presuntos delitos de la figura que se está estudiando es violación a la intimidad de todos los ecuatorianos. Esa es la primera figura jurídica que ya determina dentro de lo que es la versión de los gerentes de Novastraz y es el presunto delito de violación a la intimidad. Claro, Lindo, es una violación a la intimidad. Imagínense que conozcan toda la información. Hablemos solo en la parte social, Pablo, de un y aquí, ciudadano. Aquí hay que hacer hincapié. Hace 15 días, el gobierno de Donald Trump, el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, puso una multa de más de $150 millones a la red social YouTube. ¿Por qué es la multa? Por violación y no proteger los datos a los menores de edad.
Aquí en Ecuador, nadie se da a conocer cuál va a ser la protección a los menores de edad. Y lo que dice la señora Naranjo, hay que hacer conciencia a través de los medios de comunicación. Incluso, en alguna ocasión tuve la oportunidad de dar una conferencia en un centro educativo y les manifestaba a los padres de familia que ellos deben estar inmersos dentro de las cuentas de redes sociales de sus hijos para determinar qué es lo que hacen y con quién se contactan. Esa es la parte vulnerativa de el sistema electrónico. Los dispositivos son la mayor información que recaban de los menores de edad. Y hoy hemos visto y hemos observado en las redes sociales, madres de familia, padres de familia, ponen la foto de su hijo diciendo, el primer día de clases de mi hijito, cuando le están entregando toda la información a la parte delincuencial, no solo de Ecuador, sino a nivel internacional. ¿En qué sentido? Le ven el logotipo del centro educativo en donde está y le hacen un seguimiento sigiloso a ese niño. ¿A qué horas lo van a dejar? ¿A qué horas lo van a traer? ¿Quién lo va a recibir? ¿Cuál es su trayecto? Y allí son los datos vulnerables. Señores padres de familia, incluso esta persona, Lyndon San Martín Rodríguez, es vulnerable a la información que sube en redes sociales. Si la gente ubica mi perfil como Lyndon San Martín Rodríguez, solamente tengo una foto por la obligación que exige la red social Facebook. Del resto yo no subo ninguna información privada mía, solo es informaciones. Pero hay gente que sube hasta el lugar familiar que están degustando los productos alimenticios. Y cuando se toman una foto del lugar de la sala, de cualquier ambiente familiar, le están entregando la mayor información a la parte delictiva internacional, señores. Es momento, y creo que esto que sucedió el día de ayer, ya la información oficial, es momento de reflexionar todas las personas. Incluso en los centros educativos deben de tomar cartas en el asunto. Las cuentas oficiales de los centros educativos debe manejarla una persona con criterio. Hay personas que dicen, mi hijito tiene que estar en una academia de baile, mi hijita tiene que estar en una academia de baile. Ahí están las consecuencias del caso Emilia, señores. Reflexionen. Señores padres de familia, reflexionen. El teléfono es la mayor información que puede ser vulnerada de su entorno familiar. Así es, Lyndon, y por ejemplo en ese tema hay que educar también a la niñez y a la juventud de cómo utilizar estos medios tecnológicos que no podemos apartarlos, porque yo escuchaba en un colegio, hemos resuelto y manifestamos prohibidos celulares en esta unidad educativa, y todos los padres de familia aplaudieron, menos yo. ¿Por qué? Porque si no le enseñamos a la niñez y a la juventud a lidiar con esos temas tecnológicos que ya están presentes, no es que están para un sector y para otros no, están para todo mundo. Hay que educarlos de cómo tienen que saber caminar y andar ante esas amenazas existentes el día de hoy. Anteriormente nosotros andábamos, no teníamos teléfonos celulares, pero también teníamos otro tipo de amenazas. Hoy hay amenazas más graves y más fuertes, en la cual la delincuencia utiliza todas esas tecnologías y herramientas. Entonces hay que enseñar a saber administrar también ese tipo de tecnologías para contrarrestar la inseguridad. Vamos a ir a la pausa comercial y retornamos con más informaciones. Este es su noticiero. Prensa Radial.